Conciencia Ciudadana con Alina López. La verdad está dentro de ti. Jueves en punto de las 2 de la tarde en OM Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, o me escuchas. Muy contentas de estar aquí nuevamente este jueves en OM Radio, La Pura Energía. Y seguimos conmemorando el mes de la mujer. Y tomen nota que digo conmemorando, no celebrando, porque ya platicábamos el programa pasado que se trata de conmemorar la lucha que han tenido a lo largo del siglo pasado, de este siglo, las mujeres, para que hoy día podamos hablar de los derechos que como mujeres tenemos, de esa lucha por la igualdad, de esa lucha entre géneros, ¿no? Y por eso es que el día de hoy invité a la licenciada Nancy Ramírez Priego. Muchas gracias. Flores, perdóname. ¿Y por qué invité a la licenciada Nancy? Nancy es especialista en derecho familiar y es una luchadora incansable en el tema de la violencia contra las mujeres, en el tema de la violencia intrafamiliar. Y por eso el día de hoy nuestro tema se llama Cuando amar te duele, violencia intrafamiliar. Nancy, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros y platícanos un poquito de qué es la violencia intrafamiliar. Sí, buenas tardes a todos, gracias por escucharnos y bueno, primeramente agradeciendo la oportunidad de transmitir este mensaje para las mujeres, para que llegue y finalmente se trata de crear conciencia, porque si creamos conciencia, pues obviamente el conocimiento es poder, el saber es poder, porque hay gente que no logra identificar la violencia, no porque no la viva, sino no sabe cómo identificarla. Entonces lo importante es saber identificarla, cuáles son esos detonantes o factores que me van a poner en riesgo en una situación de violencia. Entonces, más que una definición legal o psicológica, más bien es saber identificarla, que siempre va a ser un acto de poder de una persona a otra, puede ser hombre, mujer, pareja, no sé, cualquier persona que quiere ejercer poder sobre otra. Entonces, finalmente, esa es como la parte clave, tanto legalmente como psicológicamente, un acto de poder que se pretende ejercer sobre otra persona. Nancy, ¿cuál vendría a ser la diferencia? Y me gustaría que nos los compartas para todos nuestros escuchas. ¿Cuándo es violencia intrafamiliar y cómo la podemos diferenciar, lo que decías tú, de la violencia de género, de la violencia que hoy día se vive en la sociedad? Claro, o sea, la violencia es una sola. Obviamente se va clasificando de acuerdo a las circunstancias o los factores o detonantes que la ejercen. Por ejemplo, aquí en Puebla, ya hablar de violencia intrafamiliar, pues obviamente hemos avanzado mucho en ese sentido, puesto que hoy ya no hablamos de una violencia intrafamiliar, anteriormente sí, porque se hablaba que eran situaciones que se ejercían dentro de la familia, por eso era intrafamiliar, dentro de la familia. Pero ¿qué pasaba con aquellas mujeres que lograban o decidían alejarse de su pareja por este tipo de situaciones y las seguían violentando? Entonces decía, ¿sabes qué? Ya no es violencia intrafamiliar porque ya no viven juntos, pero seguía la violencia. Entonces hoy Puebla crece en ese sentido y se amplía ese término y hoy es violencia familiar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los miembros de la familia, tanto tus miembros consanguíneos como, no sé, en cualquier otro tipo de línea que puede ser colateral, puede ser tu suegro, tu suegra, tu cuñado, tu cuñada, primos, o sea, siempre y cuando tengan ciertas características del núcleo familiar, pero obviamente es más extenso. Fíjate que pues esa es una lucha ganada a favor de los hombres y mujeres. Nos estamos enfocando el día de hoy al tema de las mujeres porque estamos conmemorando el mes de la mujer, pero este tipo de violencia no es exclusiva de la mujer. Conocemos muchos casos que es en sentido contrario. El hombre también sufre de esta violencia, que no se habla tanto del tema, que no se escucha tanto, porque el hombre suele encerrarse, le da pena llegar y denunciar, ¿no? Porque muchas veces la sociedad se mofa, ay, como tan grandote, tan llorón, ¿no? Y desgraciadamente como sociedad hemos venido manejando esa diferencia de género y no debe ser, porque violencia es solo una, ¿no? Claro. Tanto hombres como mujeres sufren de la violencia familiar, entonces es importante que hagamos ese señalamiento. Primero, porque se trata de ser inclusivos, se trata de que como sociedad vayamos cambiando ese chip que por generaciones y generaciones y generaciones y todo lo aprendido a través de la familia hacia atrás es, ¿no? Y dos, qué importante ganar esa lucha
porque cuántas veces, y tú lo sabes como abogada, yo lo sé como abogada, la suegra, la cuñada, la hermana, te encontraban en una fiesta y como ya te habías peleado con el marido, hasta golpes se agarraban. Claro. Llegaba la policía, los remitían al Ministerio Público. ¿Y qué pasaba? No, espérame, no, esto no es violencia intrafamiliar. Y las sanciones cambian además, claro. ¿no? Entonces, esa es una lucha ganada aquí en Puebla. Qué importante, muchas gracias por compartirlo. Yo lo desconocía, no es mi área, pero qué importante saberlo, ¿no? Sí, de hecho contempla incluso las relaciones de hecho que hoy le llaman, que pues a lo mejor no viven juntos, pero hacen las veces como si vivieran juntos. Entonces también ahí procede la violencia familiar. La violencia familiar, obviamente hay que ir adecuando el tipo penal con estas circunstancias, pero sí es amplio, incluso se penaliza la violencia en el noviazgo dentro de este tipo penal, pero pues obviamente hay que ir checando esas circunstancias. Nancy, hablabas de aprender a reconocer esas señales. ¿Cómo? Sí, mira, primero, hoy es más fácil acceder a las redes sociales. Entonces existen muchas páginas informativas que incluso te manejan encuestas en relación a, si contestaste sí a tales preguntas, posiblemente seas víctima de violencia, como cuáles. Que te controle, que te cele, existe el violentómetro, no sé si lo han visto. Lo he visto en la entrada de fiscalía. Exacto, el violentómetro, entonces dice si te cela, si no te permite, no sé, que convivas con tu familia, con tus amigos. Obviamente a veces confundimos el amor con los celos, ¿no? Porque decimos, ay, es que si no me cela no me quiere, pero es algo peligroso porque acá la situación se empieza a dar esta situación de violencia cuando te empieza a afectar en tu situación personal, porque a lo mejor me cela y a mí, ay, pues me gusta que me cele y no me causa me siento hasta sí, claro, ¿no? Entonces no me causa perjuicio, ¿no? Ay, qué bonito, ¿no? Entonces obviamente no sería violencia, porque a lo mejor a mí me gusta, es parte de esa relación que yo quiero llevar, pero en el momento que me empieza a causar un perjuicio emocional, físico, moral, pues obviamente ya estamos hablando de un supuesto de violencia. Entonces más que enumerarlas, son situaciones que te reflejen en ti este tipo de alteraciones emocionales o físicas. Cuando tú empiezas a detectar, no, esto ya no está bien, o no sé, a lo mejor me está diciendo gorda y no sé qué, y por eso ya no quiero comer, pues obviamente está afectando situaciones físicas. Aquí algo que me gustaría compartir en el tiempo que tengo colaborando con este tipo de situaciones de mujeres, es difícil que ellas identifiquen la violencia, porque en los refugios o en el CAER, más bien en el centro externo donde yo laboraba, ahí llegaban muchas mujeres y pues de todo, quienes llegaban golpeadas, quienes llegaban a lo mejor con un moretón nada más, o quienes llegaban muy mal, o quienes físicamente no llevaban nada. Entonces las que físicamente no llevaban nada te volteaban a ver a las demás y se sentían como que, pues yo no tengo que estar aquí, yo no pertenezco, yo no soy tan violentada como ellas, ¿no? Porque hasta se miden entre ellas. Pero era muy impresionante ver en las entrevistas que te decían, oiga, es que no sé si decírselo o no. Yo, ¿por qué? Porque no sé si esto que me está haciendo es violencia, es que pues no se me ve, no se me pone morado, o sea, yo tengo un dolor aquí que no puedo respirar, que no quisiera ni levantar la vista, que me siento mal, que me ha hecho quitar todo mi valor como mujer, pero pues nunca me ha pegado, realmente no me grita, porque a lo mejor la dichosa ley del hielo, ¿no? Que es, híjole, una de las formas de violencias más fuertes. Entonces sabe que simplemente no me habla. Entonces, ¿qué le voy a denunciar si no me grita, no me empuja? Simplemente no me habla, pero la afectación que les causa. Fíjate que aquí es importante para todos y todas nuestros escuchas. La violencia no únicamente implica golpes, no es nada más la violencia física la que se vive en estas situaciones, está la violencia psicológica. ¿Cuántas veces sabes que ese control, no te doy dinero? Ajá. No te doy dinero porque de esa manera te controlo. Y no tienes un peso bueno, pero para ni un chicle, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa entre parejas, no? Vamos al súper, yo pago todo, yo pago la renta, la gas, la luz. Y de verdad hay mujeres que no tienen un peso en la bolsa. Claro. Eso también es tipo de violencia. También, 2, lo que hablabas, ¿no? La violencia psicológica, cuando empieza ahí, es que hoy te vas muy gorda, es que no sirves para nada, o viceversa, ¿no? Es que eres un algazán, es que no trabajas, o sea,
hay que aprender a identificar. No necesitas estar golpeado, no necesitas que realmente llegue al tema físico para poder identificar a la violencia. Y como tú dices, yo creo que es la que más afecta, ¿no? Porque las mujeres no saben identificarlas y viven ese círculo vicioso, ¿no? Claro, de hecho es de las más difíciles incluso de superar, porque las señoras te dicen, es que si me pega, pasan días y se me quita el moretón. O sea, si no sé, me causó una lesión, yo me veo en el espejo. A mí me impactó mucho una historia que decía, es que yo me veo en el espejo y por más que busco, pues no sé, que se me note algo, no veo nada. Y había otras señoras que decían, es que cuando yo me veo en el espejo me calmo porque sé que ese moretón se me va a quitar. Entonces yo creo que son unas formas de violencias totalmente crueles y extremas y muy difíciles de identificar, pero aquí el punto clave es que cuando te está causando una afectación, ya sea física, psicológica, moral, económica, pues obviamente estamos ante un acto de poder, ante un acto de control que evidentemente te va a llevar a una violencia. Y como lo mencionabas ahorita, hablábamos de los círculos de violencia, que es importante identificarlos. ¿Cuáles son? Pues primero, que es el enamoramiento, ¿no? La luna de miel que le llaman, mi amor, mi vida, yo te quiero, ta, 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 ta. Posteriormente, ¿cuál es? Le llaman la etapa de tensión. La etapa de tensión ya se empieza como a molestar, como que ya medio te torció la boca, medio te empujó, medio ya no le gustó lo que dijiste. Y la tercera etapa donde estalla la violencia, donde físicamente se concreta. Y obviamente vienen esas situaciones tristes. Sin embargo, otra vez empieza, después de esa etapa ya de violencia, ya en cualquiera de sus formas, entonces que viene otra vez el arrepentimiento, la luna de miel. Y entonces así estamos. Discúlpame, no lo vuelvo a hacer, yo te amo, empiezan a llegar las flores. Exacto, y todo, ¿no? Y voy a cambiar y todas estas cuestiones. Entonces, romper ese círculo de violencia, primero identificarlo, ¿no? Y después romperlo es sumamente difícil. Por eso es importante, nosotros manejamos las redes de apoyo. ¿Cuáles son las redes de apoyo? Las amistades, los amigos, la familia, porque finalmente pues solo es como complicado poder salir de ese círculo de violencia. Ahorita que tocas este punto de las redes de apoyo, yo creo que es muy importante para todos los que nos escuchan que pongan atención. No digas, yo no estoy en ese caso y no me interesa el tema. No, al contrario, porque tú no sabes si tu hermana, si tu tía, si tu amiga, si la maestra, si la vecina está viviendo eso. Y muchas veces, ¿qué pasa? Estas mujeres, uno, no lo saben identificar. Dos, no se dan cuenta del riesgo. Claro. O a lo mejor sí lo saben, pero se sienten solas y se sienten aisladas. Si tú que nos te estás escuchando, ves que de repente uno de tus familiares, hombre o mujer, llega constantemente con un golpe y siempre le pasan accidentes, siempre se cae de la escalera, siempre se pega con la puerta, se tropezó en la calle, se pegó con la alacena. Ojo, ojo, porque de verdad no creo que haya alguien con tanta mala suerte que constantemente esté teniendo visitas al hospital o al médico por este tipo de accidentes. Yo creo que ese viene a ser un foco para la familia, ¿no? Claro. Si ella te dice, es que me caí de la escalera, y a la semana te dice, es que me caí, ojo, pon atención. Mira, yo te voy a compartir algo, Nancy, y esa parte de mí ya la sabes, y lo digo porque de verdad yo doy gracias, que gracias a gente como Nancy, a grupos de apoyo y todo, yo superé una situación así. Y créeme, no te das cuenta. Y para mí era muy curioso que llegaba yo con mi mamá y le contaba cada historia fantástica y me la creía mi mamá. O sea, de verdad, cada historia fantástica de por qué tenía yo un golpe y mi mamá me la creía. Me la creía porque tenemos todos como sociedad una venda en los ojos y no queremos reconocer que este es un tema que existe, ¿sí? Entonces, de verdad, yo se los comparto para que como familia estés alerta, como amigo estés alerta, ¿no? Muchas veces los hombres o las mujeres que viven este tipo de situación no quieren ser ayudados, pero no es que no quieran, a veces están gritando en silencio. Lo que pasa es que el mismo miedo no les permite aceptarlo, ¿no? Claro. Y no les permite aceptarlo porque la sociedad la señala. Algo Así hiciste, seguramente le contestaste, aguántate porque es tu marido,
sabes que pues así son las cosas, sino yo creo que hoy día este tema es importante que todos los conozcamos para romper con esa cadena que se viene arrastrando, porque sabemos que mucho esto son conductas aprendidas. Claro, definitivamente, porque muchos desde el vientre de su mami ya sufrían situaciones de violencia. Definitivamente es triste identificar cuando les haces, no sé, trabajo social, un estudio socioeconómico o un estudio antropológico. O sea, desde el vientre ellos ya venían con esa situación de violencia. Entonces normalizan la violencia. Allá a las señoras que nosotras tuvimos oportunidad de atender, muchas, bueno, la mayoría que llegaba con sus hijos, tú veías a los hijos y mamá, ya vámonos, que mi papá se va a enojar, ya ves por qué se enoja, ya ves por qué te pega. O sea, y jalando a la mami, que sabes que ya vámonos, porque hay que regresarnos a casa. Entonces, de verdad, esa lucha, yo todo mi reconocimiento a las mujeres que se atreven a dar ese paso, porque es sumamente difícil, empezando desde los hijos, porque los hijos normalizan esa violencia. Sí. Los hijos es su papá, aunque sea quien sea, es su papá y es su mamá. Entonces, evidentemente, aprender a respetar ese espacio de los menores es complicado. Por eso en estos grupos, o la importancia de estas organizaciones de la sociedad civil, pues es trabajar de forma multidisciplinaria entre trabajo social, psicología y el área legal, obviamente para que cada área vaya sacando lo mejor de cada situación. Es un trabajo en conjunto, ¿no? Sí, definitivo. Y qué trabajo tan importante, ¿no? Sí. Tan importante, que sigan, porque de verdad es la única manera que alguien que vive en esa situación es su salida de escape, claro. Esa es su llave para realmente librarse de ese tema, ¿no? Claro, pues definitivamente ahorita en esta semana que estuvo muy sonado esta situación de los refugios, la verdad es que creo que fue una oportunidad para que la gente sepa que existen, porque mucha gente no lo sabía. O sea, finalmente un refugio, como su nombre lo dice, son lugares, digamos, reservados, ocultos por la situación que manejan, pero al final de cuentas, o sea, no lo vas a encontrar en una página de internet, no lo vas, o sea, cero publicidad, porque son lugares sumamente cuidados y reservados para salvaguardar la integridad de las personas. Sin embargo, ahorita con este tema de los refugios, la verdad es que a mí me dio gusto porque alzaron la voz, sí. Porque la verdad es que fueron escuchados, digo, a lo mejor no en las condiciones en las que operaban, sin embargo, bueno, los que tenemos vocación por ayudar este rubro de la sociedad, pues vamos a seguir. Decía por ahí alguien, escuché de una organización de la sociedad civil, con recursos, sin recursos vamos a seguir porque esta es nuestra vocación. Obviamente sin el recurso es complicado porque son difícil. Proyectos muy caros. Sí, allá cuando llega una señora, bueno, cuando llega un núcleo familiar a pedir apoyo, generalmente se escapan. O le dicen, ¿sabes? Porque las tienen tan controladas que si va por las tortillas la acompaña o le está midiendo el tiempo, ¿no? Entonces, generalmente cuando logran irse, pues con lo que llevan puesto. Entonces, llegar a un lugar donde hay que proveerlas de todo, por lo menos lo indispensable, techo, comida, ropa, sustento. Comida para sus hijos, incluso no llevan documentos, trabajo social, hace esa labor importante de tramitarles las actas, credencial del lector, todas estas cuestiones. Entonces son proyectos, la verdad, sumamente caros, pero también importantes. ¿Por qué? Porque es un lugar donde las mujeres tenemos la oportunidad de llegar cuando decidas. La mayoría de ellas no llega por sí misma, llega por una red de apoyo, por la familia, por alguien más, o por las maestras juegan un papel importante porque identifican situaciones, entonces ellas son las que tratan de canalizar, porque es difícil romper este círculo de la violencia, porque finalmente cambia toda su situación de vida, es decir, están en un refugio, no sé, hasta por 3 meses, dependiendo, ¿no? Donde a lo mejor van a tener lo básico, ¿no? Ella y sus hijos, porque se les sigue preparando a los niños, hay maestras, no dejan la escuela, la verdad es que es una labor importante, bonita y de mucho compromiso. A ellas se les va preparando para capacitación para el trabajo, no sé, repostería, costura, dependiendo las actividades. Para que puedan ser independientes económicamente y puedan ser ellos quien va a llevar esa batuta en su familia para con sus hijos. Es un tema muy importante, de verdad, como tú lo dices, qué bueno que la sociedad volteó a ver, ¿no? Sí. Y es importante que como sociedad tengamos esa conciencia ciudadana, debemos estar informados.
yo escuchaba a muchas personas que ni siquiera tenían conocimiento, ¿no? Pero no, el presidente lo quitó. A ver, ¿de qué se trata? Vamos a enterarnos, ¿no? Entonces, fue muy importante y yo creo que gracias a todo ese ruido que se causó, a todas esas voces, a personas como tú, que de verdad, para mí fue muy sentida la publicación que hiciste en las redes sociales y cómo se fue extendiendo y extendiendo a otras personas. De verdad, Nancy, gracias a personas como tú que están tan involucradas, es que muchísimas personas más que no tenían ni idea que existía un refugio, que había sociedades civiles que recibían recursos del gobierno enfocadas, porque fíjate, sociedades civiles que reciben recursos del gobierno, no es el gobierno quien tenía esos refugios. Claro. Gracias a programas y a la lucha de muchas ONGs es que recibían esos apoyos. Entonces, qué bueno que el gobierno supo rectificar, claro, ¿no?, ese punto, ¿no? Es importantísimo. Pero cuéntanos, ¿cómo es que los refugios buscan ese apoyo? Bueno, finalmente este programa de gobierno tiene ya muchos años. Año con año se salen convocatorias a través de la Secretaría de Salud y van concursando para ello. A finales de 2018 sí empezaron a haber rumores de que se iba a quitar el proyecto, este tipo de situaciones. Ahorita en el mes de febrero, me parece, volvió a salir la convocatoria normal hasta que llegó la noticia de que ya no iba a haber recursos. Bueno, que sí iba a haber recursos, pero que se iban a dar directamente esos programas sociales a las personas, mujeres o personas víctimas de violencia. Sin embargo, aquí la Red Nacional de Refugios y todos los que estamos involucrados en esto, alzamos la voz porque no se trata de dinero. O sea, al final de cuentas, todo lo que se hace en estos refugios es de suma importancia porque incluso de forma externa también se les apoya a las que no están en refugio porque tienen su casa, su trabajo, pero van por el servicio a los centros de atención externa. También se les apoyaba con, no sé, con su pasaje para que ellas vayan a su terapia, vayan a su asesoría, toda esta cuestión. Sin embargo, pues te das cuenta que no es dinero, porque hay gente que no regresa, hay gente que no quiere salir, hay gente que tiene miedo, o hay gente que a lo mejor ya no cae con el mismo agresor, pero cae con otro. Porque no rompe totalmente esa creencia. Igual, sí. Nancy, yo recuerdo, y lo voy a retomar ahorita, que algún día platicamos de ese sueño que tú tenías de formar una sociedad civil enfocada a este tipo de cuestiones. Y lo aterrizo así para que quienes nos escuchan lo conozcan. Tú, Nancy, quieres formar tu sociedad civil. ¿Qué se requiere? Para formar la sociedad, bueno, obviamente es una infraestructura y hay que hacer toda una planeación para ello. Ya lo estamos trabajando en ello. Obviamente, pues recursos, porque se genera gastos, pero el objetivo de la asociación es dar ese servicio como lo daban los centros de atención externa a mujeres u hombres que sean vulnerables o que se encuentren en una situación vulnerable en cuanto a la asesoría legal, porque obviamente hoy también un tema que está muy sonado es el acceso a la justicia, ¿no? Pero ¿cómo voy a accesar a la justicia si no tengo los medios idóneos? Porque al final de cuentas mover todo un aparato judicial tiene un costo. Aunque haya defensorías, aunque haya escuelas que me dan servicio gratuito, al final de cuentas todo genera un costo, ¿no? Entonces aquí lo que se pretende es crear esa asociación para acercar la justicia a las personas que más lo necesiten. Obviamente aquí primordialmente tenemos como prioridad a las mujeres, sin embargo no quiere decir que no entren otros rubros, porque también los hombres son una parte importante. Nosotros somos los que educamos a los pequeñitos, a las futuras generaciones. Entonces finalmente es eso, estamos trabajando en ese proyecto para pues ya ponerlo en práctica. Ahorita hay muchos movimientos con este tema de la organización de la sociedad civil, pero me parece importante porque la gente volteó a vernos, o sea, mucha gente ni siquiera sabía que existían las ONG, la OSC, o sea, no sabía, y hoy sabe que existe. Como todo en la viña del Señor, ¿no? Pues hay de todo para muchos rubros, hay quienes trabajan un poquito más esto, el otro, pero al final de cuentas creo que una parte importante para cambiar o mejorar nuestra sociedad es la organización de la sociedad civil y que obviamente trabajar en coadyuvanza con el gobierno, porque una de las experiencias que tuve trabajando en la asociación civil fue que nosotros ya trabajamos con las mujeres víctimas de violencia, no sé, a lo mejor por rápido una semana, ya pasó psicología, trabajo social, legal, asesoramos, vimos documentos y ya cuando vas a presentar tu denuncia, ¿qué pasa? Vuelves a vivir el viacrucis, pues que se requiere vivir por las circunstancias
en las que trabaja la fiscalía, que bueno, falta de personal y todas estas cuestiones, pero que al final de cuentas, creo que volvemos a revictimizar, porque ellas no tienen el hecho de que yo diga, saben que vengo a presentar una denuncia y a lo mejor ya está por escrito, que ya lo platicamos, lo acomodamos y con lo que requiere tener, con los requisitos legales, sería más óptimo y más fácil. No tenemos esa prioridad. Al final de cuentas también haces tu fila y todo, y nos encontramos con otra situación que a lo mejor nosotros ya trabajo social y psicología las contiene de esa crisis en las que ellas llegan. Entonces, cuando llegan a presentar su denuncia, pues ya van bañaditas, desayunaditas y todo. Pasan a psicología y dice, si el dictamen psicológico no hay afectación. Y dices, híjole, pues te tengo que traer así con... Fíjate que ese es un llamado muy importante, al encargado del despacho de la Fiscalía. Sí. Porque la revictimizan. O sea, de verdad pareciera, y aquí sí me... pareciera muchas veces en este tipo de dependencias que quieren que llegue, como tú lo dices, golpeada, ensangrentada, para creer que viven esa violencia. Y no voy a decir, hay gente muy valiosa en el área de delitos sexuales, en la agencia, hay gente muy valiosa, pero yo creo que falta capacitación de cómo saber tratarlos. No se vale que alguien que viene viviendo de ese terror le vuelvan a hacer vivir lo mismo y peor, porque a veces te cuestionan. Sí. ¿Segura? Ay, ¿para qué te tomas la denuncia si al ratito vas a venir y te vas a arrepentir, no? De verdad, hace falta mucha cultura de concientizar al personal de las dependencias, de concientizar a todo el personal de fiscalía, en todos los rubros, pero mucho más en rubros donde tienen que ver la violencia, donde tienen que ver los menores, porque de verdad, como abogadas lo sabemos, Nancy, ¿cuántas veces te tienes que aguantar el enojo de, ay, pero ¿para qué, señora? No, nada más nos va a hacer trabajar y al ratito va a estar llorando por su marido, ¿no? No le puedes decir eso a una persona, ¿no? Y ocurre, no con todo el personal, de verdad, mi reconocimiento, porque hay mucha gente ahí adentro que se la juega, que realmente tiene vocación de servicio, ¿no? Pero sí es un llamado a la fiscalía, porque no puedes estar permitiendo que alguien que finalmente, después de un largo trabajo, que sociedades como en la que tú estuviste, que abogadas como Nancy, que de verdad a mí me consta que ha estado muy al pie del cañón y muy comprometida con estas mujeres, te hagan esperar 1 hora para denunciar. Está la señora esperando su turno y de repente ve que llega un detenido, o de repente ve que llega una señora llorando, o de repente ve que llega una señora con los niños, y empiezan a revivir todo eso. Y de verdad, nos ha tocado que la señora nos dice, ya no quiero y se va. Entonces, concientizar esa parte de la fiscalía, ¿no? Finalmente este rubro que trabajamos, esta situación de violencia es sumamente complicado. Muy delicada. Muy delicado. Yo te puedo decir que, bueno, en mi experiencia profesional, esta parte me cambió la vida. Porque realmente es sumamente complicado y difícil trabajarlo, porque es inevitable que no se te muevan las emociones, porque a lo mejor como litigante pues obviamente haces, no sé, otro tipo de demanda, otro tipo de juicio, que son cuestiones materiales, pero aquí estamos hablando de vidas y de niños y de mujeres y de cosas que a lo mejor hasta te checan, entonces la verdad te mueve muchas emociones. Aquí el riesgo es una de dos, o que te vuelvas muy sensible o que de plano te vuelvas de piedra, que pudiera ser lo que pasa. Es difícil. Yo creo que más bien nuestra propuesta o nuestra sugerencia es eso, que sensibilicen a todas las áreas, no de gobierno, sino todas las que nos dedicamos en este rubro, porque es difícil. Nosotros allá en la asociación sí teníamos de forma periódica contenciones con psicóloga, porque obviamente de pronto igual ya ni quieres salir, tú también ya te da miedo, no me van a hacer esto, o sea, o tus hijos, ¿no? Entonces finalmente es un rubro donde debe de trabajarse con gente comprometida, pero también se debe de cuidar la salud mental de los operadores en este rubro, porque de pronto sí decimos, cómo ya le platiqué mi historia y se le hace tan común, digo, pues es que no oye otra cosa en todo el día, ¿no? O sea, todos los días desde que llega y se sienta en su máquina, está escuchando esas historias, se va a su casa, está escuchando mañana, entonces pues al final de cuentas es la falta de sensibilidad, pero por ese
ese rubro que se descuida de proteger también esa situación laboral de los operadores, que al final de cuentas, lo que ahorita platicábamos al inicio, si yo entiendo lo que es un círculo de violencia, pues ya ni modo que me voy a enojar si la señora dice que ya no quiero nada, porque pasa mucho. Sí, al inicio común, lo dices. Pero es por miedo. Claro. Sí, y otro punto importante tocando aquí es aprender como sociedad, de verdad, a tener esa conciencia de que la persona no está equivocada. ¿Cuántas veces escuchamos? Ay, qué tonta. O sea, qué tonta, sigue ahí con el marido. Ay, qué tonta. No, las ate el miedo. Claro. Quitemos ese juicio. De verdad, busquemos las opciones. Si tú ves que tu vecina es constantemente golpeada, quizás no es que le guste ser golpeada, no lo malinterpretes y no la juzgues. Está en un círculo del cual no sabe salir. Entonces, qué importante concientizar todos esos temas como sociedad, ¿no? Porque claro. No los vemos así. Y no es que estemos equivocados como sociedad, es con lo que hemos vivido, es lo que hemos aprendido, ¿no? Claro. Es porque así nos los dijo el abuelo del abuelo del abuelo, ¿no? Entonces, romper con ese esquema para poder realmente ayudar, y de ahí la importancia de todo el trabajo que ustedes hacen, y de ahí la importancia que ese trabajo pueda seguir, ¿no? Claro, sí, definitivamente, como lo comentábamos, las organizaciones de la sociedad civil juegan un rol importante, pero para que tenga más valor, pues también las autoridades deben de darnos ese espacio, porque te digo, lo trabajamos, pero ellos por aquí, nosotros por aquí, entonces no llegamos a cumplir el objetivo, ni ellos ni nosotros. Entonces aquí lo importante sería trabajar pues hombro con hombro para poder dar un paso más, porque al final de cuentas ahorita el hablar de violencia ya es reconocer que existe, y eso es un avance, hemos avanzado, y también reconocer que pues nosotras somos también las que educamos y somos las responsables. Entonces, desde que yo permito vivir en un círculo de violencia, la estoy normalizando. Entonces, para mis hijos, ¿qué va a pasar? Va a ser lo normal. Va a ser lo normal. Una niña que vive en un círculo de violencia, que ve que la mamá es golpeada, ¿qué crees? El día de mañana y cuando sea adulto, va a ser golpeada. Claro. Y un niño que vive en un círculo de violencia, ¿qué crees? El día de mañana, cuando sea hombre, va a golpear a la mujer, porque para ellos es normal, porque con eso crecieron, ¿no? Claro. Entonces, de ahí la importancia de reconocerla y de romper ese círculo, porque si no, generación tras generación va. Claro. Y de verdad, pasa. O sea, así pasa, es. ¿no? Así es, sí, pues es sumamente importante pues reconocerlo, detectar. Es un trabajo muy difícil reconocerlo, lograr que alguien acepte, reconozca, es sumamente difícil, porque se encuentran las mujeres en muchas situaciones muy tristes. Por ejemplo, el decir me voy a ir, y con tal de que, porque llegaron casos muy de verdad donde la vida de ellas estaba en peligro, o sea, sumamente difíciles, que dices, creo que si me hubiera tardado un poco más ya no hubiera estado. Entonces, de pronto sacarlas, pero ellas llegaron a un lugar, a un refugio, donde pues tienen todo lo indispensable, pero al final no es su casa. Sus hijos preguntan por el papá, los hijos pues preguntan por sus juguetes, o sea, de pronto tú los escuchas y dices, mamá, quiero ver a mi papá, mamá, quiero mis juguetes, ¿cuándo voy a regresar a mi escuela? Porque obviamente después de todo este proceso de apoyo que se les da, pues obviamente se les tiene que reincorporar a la sociedad, pero obviamente no donde viven, sino pues en otro lugar lo más lejano posible y lo más reservado posible. Cambiar de escuela, cambiar de círculo. Cambia de escuela, entonces imagínate todo lo que es para ellas, que su hijo llega, es más, desde los uniformes, de que, híjole, pues ahora qué uniforme, ahora los útiles, que se recuperen sus materias, que lo acepten los niños, que no tienen amiguitos, los mismos vecinos, llegan a lugares, se les busca, no sé, ya sea con un familiar o rentan departamentos, pero pues no conocen a nadie, y además llegan a rentar y no hay ni dónde dormir. Entonces, por eso reitero la importancia de hacer conciencia. Si se puede aportar, se puede ayudar a alguien, siempre va a haber alguien. Hay cosas que no ocupamos y que para alguien pueden ser de gran ayuda, un juguete, un cobertor, una almohada, una bolsa, yo digo, hasta para tirar la basura, ¿no? Nancy, compártenos tu teléfono para que todos nuestros homescuchas que están tomando en cuenta esto sepan cómo poder apoyar. A lo mejor tú no lo estás viviendo, ¿no?
¿Cómo se pueden acercar a ti para canalizar toda esta ayuda? ¿Cómo podemos apoyar como sociedad? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos canalizar? Danos tu teléfono para saberlo. Mi número es el 2223-522837 y mi correo electrónico @gmail.com. Y bueno, finalmente ahí pueden mandar la información y podemos coordinarnos, porque les digo, es mucho trabajo, pero todos somos corresponsables. Al final de cuentas, esa es una realidad de la que no se habla, la que yo te comento en este momento, que sí existen las organizaciones, gobierno hoy también ya tiene sus refugios y todo, pero al final de cuentas, ¿qué sucede con estas mujeres cuando salen, cuando terminan ese proceso para el cual llegan a refugio? O sea, no están totalmente recuperadas, solamente dieron un paso, pero se enfrentan a una realidad donde no hay trabajo, donde la mayoría no tiene estudios o los tiene y el agresor le rompió los documentos. O sea, ¿sabes qué? Me rompió mi título, me rompió mi cédula, o sea, no tengo nada. Y recuperar todo eso además es costoso, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Entonces, de pronto salir a una realidad donde no encuentra trabajo, donde no hay quien les cuide a lo mejor a niños pequeñitos, donde no hay quien los lleve a la escuela, es una realidad muy triste, que a veces nos preguntamos, ay, qué tonta, ¿por qué sigue aguantando? Pues no, qué tonta, a lo mejor es lo bastante inteligente para ver qué hay atrás y que en este momento no sabe cómo lo va a resolver, porque no es nada más salir del círculo de violencia, sino ver todas estas aristas que hay alrededor. En la gran mayoría la familia no apoya, y mucho más cuando son de comunidades. Por ejemplo, en la zona aquí, no sé, Tepeaca, toda esta zona, ahí decían, es que sabe que ahogada, ya hasta me vino a ver el presidente municipal, el padrecito, todos, que lo perdone, que le dé una oportunidad, que la familia es importante. Digo, sí, claro, pero ya cuántas le perdonaste. Y él además quiere que lo perdones, pero él no va a cambiar, porque yo creo, también tuvimos experiencias en donde sí se pudieron rescatar esas familias, donde sí se puede. Yo al menos considero que sí se puede, pero es un trabajo mancomunado y de mucha disciplina, en donde los hombres pueden modificar esas conductas. Existen también asociaciones civiles en donde son dedicadas para apoyar a hombres que fueron violentados o que son violentadores, precisamente para que aprendan otras formas de vida. Entonces, eso está padre porque... ¿Aquí en el estado hay ese tipo de asociaciones? Sí, te mandaré el dato porque no lo traje, pero sí hay una aquí en la Avenida Juárez. Se llama Hombres Trabajándose. Ok, esta información la vamos a estar poniendo aquí en los comentarios del programa. Cualquier duda, no duden en marcarle a Nancy. Mi celular es 22 24 55 95 50. Nos pueden escribir aquí a través de Home Radio, a través de mi página de Facebook, que es Alina López Pereira. Toda la información que ahí manejamos es confidencial, pero sí es importante, si tú que nos estás escuchando lo estás viviendo, acércate con nosotros, acércate con Nancy. Si tú que nos estás escuchando quieres apoyar a estas redes de apoyo, que bien lo que lo decía, ¿qué es lo que más se necesita en este tipo de refugios, Nancy, para que la gente que nos escuche y quiera participar pueda poner un granito de arena? Bueno, en cuanto a refugio, ellos sí tienen como muy establecido lo que requieren, porque reciben el recurso. Si ellos dicen requiere una cama, pues le van a dar. Más bien sería para colaborar para cuando ellas salen de ese refugio, para el egreso. Pues sería lo de una casa, o sea, porque te digo, se les busca un lugar donde vivir, pero el cuarto a lo mejor se les paga la primera renta o no sé, y a través de las amistades, pues no sé, que la camita, que la ollita, pero más que nada que ya no eso. Quisiste cambiar tu sala, de verdad, acérquense, comuníquense aquí con la licenciada Nancy, comuníquense conmigo. Aquí en Conciencia Ciudadana lo que queremos es realmente crear esa conciencia en la ciudadanía, en la sociedad. Son temas tan importantes y de verdad no saben la diferencia que va a ser esos juguetes que tu hijo quizás ya no quiere y que están nuevecitos y que dice, no, ya salió el de moda. No sabes lo feliz que vas a hacer a un niño o una niña. Esa cama que ya no utilizas, ese vestido que ya no te pones, de verdad, todo eso suma y todo eso cuenta para estas familias, para estas mujeres, estos niños y también, ¿por qué no?, para estos hombres que gracias al trabajo y a la labor que estas sociedades civiles han hecho, han logrado rescatar a la familia. Qué importante es, vamos a pedirte que nos estés compartiendo a lo largo de la semana y sobre los comentarios del programa toda esta información y vamos a apoyar de lleno. Yo les pido como sociedad que apoyemos de lleno a estas redes. Créanme,
que si tú tienes una cama, Nancy nos va a canalizar, es más, tú vas a poder ir a dejarla con la familia indicada. Claro. Si tú tienes ropa que ya no utilizas en seres domésticos, vamos canalizándolo, vamos que realmente todo esto que ocurrió, que si desaparecían, que no desaparecían, que si se volvió un tema político, rompamos ese esquema y como sociedad vamos uniéndonos, ¿no? Claro. Porque va a ser la única manera pues de que cambie la sociedad, de que mejore todo nuestro entorno, ¿no? Claro, porque pues hablamos finalmente de erradicar la violencia, pero aquí sería también reeducarnos a nosotros así desde los hijos, desde pequeñitos, desde hacer conciencia, porque no es nada más estar decretando y dictando leyes y castigos y penalidades. No, la solución creo que no es esa, sino es la prevención. Por eso es la importancia de estos espacios o donde se nos permite alzar la voz para que por lo menos yo digo, no te voy a dar una clase de lo que es la violencia, pero quiero que te quede claro cómo la vas a detectar y dónde puedes ir. Aquí sí me gustaría mencionar, aquí en Puebla, pues obviamente, ¿dónde pueden ir a denunciar? Pues en la Fiscalía especializada en delitos sexuales y violencia familiar, que se encuentra en la 10 Oriente y 4 Norte, pues es como que la que todos conocemos. Ahí les pueden dar el servicio para presentar alguna denuncia o querella, y también está el Centro de Justicia para Mujeres, me parece que tiene como un año más o menos, que está ubicado en la 17 Poniente, 17 y 17, donde era el Centro de Atención a Víctimas del Delito enfrente, sí. Incluso me parece que ahí tienen resguardo. Entonces también ahí hay abogadas y les pueden presentar sus denuncias, porque obviamente en el centro está muy congestionado y ahí también les pueden apoyar. Obviamente está Justicia Ciudadana, las escuelas de derecho, las organizaciones de la sociedad civil. Ahí está el Instituto Poblano de las Mujeres, también muy importante, apenas abrió espacios en distintos municipios para dar la atención a mujeres que sufren violencia. Sí, tendrá como un mes, entonces acérquense a sus municipios, seguro hay uno, porque me parece que en casi todos lados abrió para acercar la justicia a las mujeres, porque igual viene de Tepeaca y para llegar acá pues ya no llegó, ¿verdad? Que eso es importante, y también reconocer esa parte que en el gobierno han hecho de buscar acercarlo, claro. Porque es terrible ver cómo venían de Atlisco a presentar una denuncia y ya no le daban seguimiento, porque a veces son mujeres que viven esa violencia económica, que no tienen los recursos para trasladarse, y esto no tiene que ver con el nivel socioeconómico en que se vive, porque esto existe tanto en la gente que tiene recursos en todos los niveles, ¿no? Entonces, qué importante que esta labor se haya hecho de acercar estos institutos a todos los municipios, ¿no? Claro, la verdad es un proyecto importante que está manejando Puebla, a pesar de que ahorita estamos pues pendientes de las próximas elecciones. La verdad sigue trabajando, es algo que me gusta porque Puebla no se echa para atrás en ese sentido. Bueno, la verdad el Instituto Poblano de las Mujeres ha hecho una gran labor, sigue trabajando, seguramente tendrá otros proyectos, y bueno, pues el Instituto Municipal también, está el Instituto Municipal de las Mujeres en la 9 Sur 1503, si no me equivoco, también ahí pueden darles el apoyo. Y aquí lo importante no solamente es denunciar, sino también tratarse, como pues a través de sesiones de psicología, trabajo social, no sé, lo que se requiera, porque es una nueva forma de vida. Si tú como ciudadano nos estás escuchando y de verdad quieres aportar también con tu trabajo, acércate, porque muchas veces no es como lo dice Nancy el dinero. Yo he conocido psicólogas que sabes que donan su trabajo para darle seguimiento a una familia, ¿no? El trabajo social y todo, y es reconocer esa gran labor de verdad, Nancy, que abogados, que abogadas, que trabajadoras sociales, que todo ese esquema que está ahí, pues es por la vocación que tienen, más que nada, ¿no? Porque bien lo estás diciendo, no es una labor sencilla. Yo me consta, porque te he visto cómo vas de un lado a otro, a audiencias, a juzgados, te vas a Tlaxcala, te vas a este municipio y todo, siempre en pro del apoyo a estas familias, ¿no? Y de verdad, te lo digo abiertamente, te reconozco, y a través de ti reconocer a todas esas personas que a lo largo del estado y que a lo largo del país han estado en ese pie de lucha, en ese pie de ese privilegio de dar, ¿no? Qué gusto
qué gusto que esto vaya a seguir. Hay que estar muy pendientes también como sociedad, porque ese es nuestro papel como sociedad, este es nuestro papel como ciudadanía, saber exigir ese tipo de derechos, ¿no? Saber alzar la voz por este tipo de temas. Lo que vamos a estar haciendo aquí en Conciencia Ciudadana es acercar este tipo de temas a ustedes para que realmente los conozcan, para que se involucren. La única manera de que tenemos nosotros de poder exigirle a nuestros representantes al gobierno es conociendo nuestros derechos, claro, es conociendo de todos estos temas. Se volvió un trending topic, se volvió un tema político. Qué bueno porque nos hizo voltear la mirada, claro, a algo que realmente existe, ¿no? Claro. Y no se trata de, bueno, ya existe, ok, ahora qué vamos a hacer para prevenirlo, ¿no? Bien, claro, lo dijiste ahorita. Sí, así es, la importancia que tienen este tipo de organizaciones, porque como lo mencionabas, había gente que no sabía que existía. Hoy lo saben tanto mujeres, que hay lugares donde pueden acudir, como los hombres saben que hay lugares donde las mujeres pueden acudir, porque al final de cuentas es un trabajo también que te pone en riesgo. A nosotros, como de pronto son lugares donde dices, híjole, ya te están espiando, ya te entra paranoia, porque al final de cuentas nosotros las representamos a ellas. Entonces sí hubo ocasiones en donde sí pusimos en riesgo la integridad. Sin embargo, pues dice el dicho, ¿no? El valiente muere hasta, ¿o cómo es? El valiente muere. El valiente vive hasta que el cobarde muere, ¿no? Ándale, exactamente. Y definitivamente así es, esa fortaleza, esa unión, ese equipo que se hace para poder pues aportar un poco, porque es un trabajo sumamente complicado. Hablaban en unas convenciones de derechos humanos que se requieren no sé cuántos años para que se pueda erradicar la violencia, porque pues de violencia es todo, violencia política, violencia escolar, violencia obstétrica, hay muchos tipos de violencia, ¿no? Entonces erradicarla pues siempre va a ser un tema complicado. Sin embargo, pues empecemos por la violencia familiar, porque es de donde van a nacer las otras violencias. Si nosotros educamos a nuestros hijos o reeducamos de una forma distinta y de respeto, pues vamos a dar un paso más. Hoy se habla, por ejemplo, de las nuevas masculinidades, cuáles son el nuevo rol del papel del hombre en la sociedad. Es decir, antes si yo veía al hombre cocinando, ay, es un mandilón, y entonces por eso no lo hacían. Hoy las nuevas masculinidades es como esa aceptación de decir, no es que sea menos hombre, estoy haciendo un papel para apoyar a mi pareja, a mi compañera, o por mí, porque no es necesario que tenga pareja, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente hoy, no sé, viven solos y hacen roles? También lavan su ropa, cuidan a los niños. Hoy también vemos en los juzgados que hay padres que dicen, yo también puedo cuidar a mi hijo. Y ayer veía en un asunto, me sorprendía, dice el señor, no, es que mi trabajo es de lunes a viernes, yo puedo cuidar a la bebé en un asunto de guardia y custodia. Y dice, ay, pero ¿cómo vas a cuidar a la niña? Dice, es que yo puedo hacerlo. Y dije, bueno, ¿por qué no? Habría que ver, porque son temas delicados, ¿no? Pero para eso existen las disciplinas auxiliares del derecho, que sean, no sé, en este caso la psicología, ¿no? Y fíjate que tocando ese tema, y voy a hacer mención de él, porque ese es otro tipo de violencia que también como mujeres cometemos. Que tú le prohíbas al papá ver a sus hijos, esa es violencia. Violencia para él y violencia para tus pequeños. Claro. Y viceversa, ¿no? Y viceversa, porque los roles han cambiado. Tan capaz es un hombre como una mujer. Y si nosotros como mujeres estamos conmemorando este mes como un logro de toda esa lucha que después de más de un siglo han venido y pedimos igualdad y exigimos, ¿no? Y exigimos igualdad, bueno, vamos empezando también como mujeres a reconocer esa igualdad. Tan capaz es un hombre de cuidar a un bebé como una mujer. Tan capaz es él de ser padre soltero como una mujer, ¿no? Entonces, vamos retomando esa igualdad para ambos, ¿no? Sí, definitivamente, porque pues los dos tienen la misma capacidad, el mismo cariño, el mismo amor, y es un derecho de los hijos. Como siempre lo digo, es derecho de tu hijo, no es tuyo, no es de ella. Es un derecho de los hijos, y obviamente las autoridades deben de velar por el interés superior del niño, dónde va a estar mejor. Y no hablando de cuestiones económicas, sino de cuestiones de estabilidad también. Entonces, pues es importante retomarlo, alzar la voz, y bueno, es una tarea complicada que va a llevar mucho tiempo, pero bueno, para esto son estos espacios, para crear un poquito de conciencia. Estamos a sus órdenes. De cualquier forma, bueno, pues transmitir el mensaje, yo digo, eso es lo primordial, transmitir, y que sepan
que hay lugares donde pueden ir, o sea, ya sea en el sector privado como en el sector público, pues obviamente la salud mental siempre va a ser importante. Temas de empoderamiento de mujer, pues eso también da otro tipo de autovalor que nos va a ayudar a identificar ciertas conductas. Es importante como sociedad trabajar en la autoestima, ¿no? Uh-huh. Tú como familia, tú como amistad, tú como conocido de alguien, apóyalos a trabajar en la autoestima. En el momento que como mujeres, que como hombres, recobremos esa esencia, realmente nos amemos, realmente estemos claros del valor propio que cada uno de nosotros tenemos, es lo que va a hacer dar el primer paso, ¿no? Claro. En el momento que tú dices, yo valgo y permíteme, es cuando vas a dar ese primer paso, ¿no? Claro, definitivamente ese es el paso más grande y complicado también en la autovaloración. Sí, pero bueno, pues se requiere lograr, ¿no? Porque por algo estamos aquí, ¿no? Hay que descubrir la misión de vida para que estamos aquí y obviamente pues por nuestros hijos también. Qué importante y de verdad, repítenos tu teléfono. Sí. Voy a ser reiterativa, comuníquense con Nancy, si tú como ciudadanía, si tú como familia quieres apoyar, quieres poner un granito de arena, créanme que ella va a canalizar a todas estas personas que están en esa necesidad de retomar su vida, de reiniciar su vida. ¿Cuál es tu teléfono? Sí, es el 2223-5228-37. Licenciada Nancy Ramírez, mi nombre es Alina López, mi celular es 2224-559550. Les reitero, nos pueden escribir aquí a través de Om Radio, a través de mi Messenger, en mi Facebook, Alina López Pereira. Créanme que los vamos a acercar a todo este tipo de apoyo. Y si estás en un caso de violencia, si algo de lo que se platicó aquí te hizo ruido, te hizo detectar algún tema, no dudes en llamarle a la licenciada Nancy. Ella te va a saber canalizar, te va a saber guiar, claro, para recibir este tipo de apoyo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el primer paso. No estás sola. Hoy como sociedad estamos alzando la voz, estamos diciendo que ni una más, que ni uno menos. Estamos abriendo los ojos a esa conciencia para poder apoyarnos todos en conjunto. Así es, definitivamente. Alzar la voz y yo me quedo con una frase que es una escritora muy joven, se llama Sue Zurita y dice, si un día decidiste volar, no dejes que te atrapen. Pues con eso me quedo. Pues muchísimas gracias de verdad a todos nuestros escuchas por estar aquí con nosotros. Esperemos que algo de lo dicho hoy haya movido algo en tu interior y que estés dispuesto a estar aquí. Seguimos conmemorando el mes de la mujer. Reconoce a las mujeres de tu vida, reconócelas y reconócete a ti mismo también, porque esto se trata de como sociedad vayamos todos de la mano. Muchísimas gracias y los vemos el próximo jueves. Muchas gracias, un abrazo a todos y vamos a estar comunicando toda la información a través de la página. Gracias. Feliz jueves, buenas tardes. Escuchaste Conciencia Ciudadana. Con Alina López. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 2 de la tarde en Om Radio.